Así que vamos a dejar los trastornos obsesivos compulsivos, el temor a las bacterias, el temor a los virus, el temor al cáncer. Hay mucha gente que le dice, tiene cáncer, uy, dice, yo sí me lo pega. Hay mucha gente que está mal. A veces hay un enfermo y no se puede visitar al hospital porque hay demasiado temor a las noxas, más que todo, aquello que produce daño. Pero yo creo, hermanos amados, que debemos tener obediencia a la palabra, sometiéndonos, y que el buscar a Dios sea la necesidad máxima para mantenernos libres de toda enfermedad, de todo trastorno. Porque realmente, hermanos amados, los seres humanos, aún cristianos, aún evangélicos, no prosperan por causa de sus trastornos. Tienen temores de todo tipo. Piensan perderlo todo. Sus vicios, sus malos pensamientos los intiman a tomar decisiones torcidas, decisiones no responsables. Y es donde nosotros tenemos que saber que cuando nos sometemos a la palabra de Dios y vamos dejando esos trastornos como lo que hemos venido hablando, entonces podemos crear lo que llamamos adaptación bibliológica. Porque hay cristianos que aunque van a las iglesias no le dan cumplimiento a las Sagradas Escrituras por la utopía en que viven, el retorismo en que viven. Tienen mucha lengua pero poca acción, mucha lengua pero poca práctica. El problema es la persuasión de las palabras. Y como decía un hermano hoy, hay gente que dice mentiras y de tantas palabras que dice como que convenciera y se convierte en un mitómano. Un mentiroso que quiere convencer a los demás diciendo mentiras y convertirlas en verdades. Cosa que aunque sea mentira y aunque sea una falacia práctica, sigue siendo una mentira. El hijo le puede decir a usted mentiras y mentiras y mentiras y de tantas mentiras que le dice, le convence. ¿Se acuerdan, jóvenes? Cómo engañaron a sus mamás, a sus papás, de tanta mentira. Cómo engaña el hombre a la mujer y la mujer al hombre de tanta mentira que dice que se la cree. Y esa familia, ese hogar puede estar fundado en la mentira. Por eso dice el apóstol San Pablo, sea todo hombre mentiroso y Dios veraz, y Dios perfecto, y Dios santo, Dios aletheia. Aristóteles decía, una sola es la verdad, y esa verdad es Dios. Y lo dijo uno de los más grandes filósofos de la antigua Grecia. Lo mismo decía Platón. No eran ni judíos ni gentiles simplemente, sino eran pensadores que analizaban de alguna forma la existencia del ser humano. El principio de una creación que ellos la aceptaron en medio de su filosofía. Por eso el adaptarnos a la palabra de Dios es un proceso que la gente lleva. Y yo quisiera decirle a los hijos de creyentes, ustedes que crecieron en el Evangelio, es terrible, hermanos amados, ver cómo aquellos hijos de creyentes se van apartando de lo que aprendieron, aunque mal, ¿verdad? Porque realmente se aprendió mal, mucha teoría y mucha cosa, mucho empirismo cristiano religioso. Se leía la Biblia y se interpretaba como sea. Bueno, entonces uno fue aprendiendo como fuera y arañando ahí, viniendo a la iglesia como fuese. Crecimos en la sociedad de niños y bueno, eso es todo, no hay nada más que eso. Pero yo creo que es el momento de adaptarnos a la palabra de Dios. En que la iglesia entienda que tiene que dejar sus vicios, tiene que dejar sus trastornos, tiene que dejar sus malos pensamientos
sus malas ideas, sus dialogismos torcidos, sus venganzas, su resentimiento social, su resentimiento aún religioso, porque hay gente que ya no va a una iglesia porque el pastor le quedó mal, porque los miembros le vieron mal, le traicionaron, le mintieron, le robaron, le estafaron, yo no sé. Entonces la gente dice, ya no voy a esa iglesia. Y va a otra y le pasa lo mismo. Pero sucede, hermanos amados, que tenemos que someternos después de dejar los trastornos, después de dejar todos esos problemas emocionales de los que padecemos y someternos a la palabra de Dios. Por eso hoy, después de haber hablado de 4 tipos de trastornos, voy a hablar de los Misley, el libro de Proverbios. Voy a adentrarme en la enseñanza teológica ética de las Sagradas Escrituras, para que si ya hemos dejado, ¿cuánto creen que ya dejaron sus trastornos? Amén. Vamos a adaptarnos a la palabra. Y esa ortopraxis a la cual nos lleva la palabra, esa práctica correcta, esa práctica veraz, verdadera, entonces nos va a dar éxito. Porque la gente no va a prosperar solo porque yo se lo diga o solo porque yo motive. No es así. La gente en la iglesia tiene que aprender a adaptarse a la palabra de Dios. Pero como les digo, no se va a adaptar si sigue trastornado, si sigue enfermo mentalmente, si sus enfermedades mentales lo manipulan, lo dirigen mal. Entonces puede ir a todas las iglesias del mundo y nunca va a resolver sus problemas. Y nunca va a resolver el problema que ya tiene o los en los cuales ya está involucrado. Pueden ser problemas espirituales, intelectuales, epignoseos, pueden ser problemas económicos, financieros, familiares, intrafamiliares, sociales, de estudio, de todo tipo. Si no nos adaptamos a la palabra de Dios, nuestra vida corre peligro y va sin rumbo y puede terminar muy pronto. Porque recuerde que la paga del pecado es la muerte. La Biblia lo dice. Dios mandó la pandemia para que el pecado, hay un fenómeno matemático de la física de la materia condensada. Y ese fenómeno Dios lo puso. En los años 90 la natalidad bajó. Bajó y bajó y bajó, más la mortandad que siempre hay. Entonces se vio como que el crecimiento poblacional demográfico se estancó. Han habido en el mundo más de 3.500 guerras y han muerto más de 5.500 millones de seres humanos. Hoy vino la pandemia, tenemos guerras, alaban el nombre del Señor, ¿eh? Allá en el este de Europa y en la parte oriental de Asia hay pestes. La muerte de los que mueren en las guerras producen pestes, enfermedades contagiosas, gérmenes de todo tipo. Entonces nosotros aquí estamos viendo qué es lo que sucede en el mundo, pero debemos tener una cosmovisión espiritual. ¿Cuántos están orando para que Dios ponga paz en el corazón de esa gente? Gente de ojos azules. Quisiéramos tener el mismo pelo, ¿eh? Yo ya no tengo. Gente simpática peleándose y matándose. Increíble. Nosotros tal vez no somos la gran cosa, pero desde aquí oramos. ¿Cuántos están orando para que Dios les dé paso? Para que escuchen su voz. Porque lamentablemente, ¿sabe usted? Hubo un terremoto en Siria. Siria hace cientos de años fue un país evangélico. Y ahí pegadito están los judíos. Todos esos pueblos que ahora son musulmanes fueron evangélicos. Oigan bien.
Cuando el evangelio, por eso cuando Jesucristo salió de los edificios del templo, le dijo a los discípulos: ¿qué les parecen estos edificios? Era como ver las Torres Gemelas o el Empire State de Nueva York o los edificios de Los Ángeles o Hong Kong. Y se le queda viendo, ¿qué le parece? Lindos, dice los discípulos. Pues aquí les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Qué le dice Jesucristo? Sale la paz, porque sale Cristo de ahí y nunca más regresa al templo. Sale Cristo, sale el evangelio de una nación. ¿Cuál es el temor de los europeos? Que los invadan en poco tiempo. Pero ahí está Holanda, que fue una nación evangélica, donde se predicó la palabra de Dios. De ahí era el famoso Santiago Arminius, que creó una doctrina extremista, pero fue muy famoso contraviniendo y contravirtiendo a John Calvino. En su salvo siempre es salvo y la salvación sin límite. ¿Pero qué hay ahora en Holanda? Prostíbulos en las calles, de homosexuales, de rameras, de todo. Después de ser países convertidos a Cristo. Cuando Dios sale de una nación, sale la paz. Cuando el evangelio sale de un pueblo, se acaba la paz. Por eso le doy gloria a Dios, que aquí en Quetzaltenango, por ahí dicen muchos que hay violencia, pero ¿cuántos tienen paz en su corazón? No creo que haya violencia si usted tiene paz en su alma. Denle gloria a Dios fuerte al Señor. Sale el evangelio de la familia y sale la paz del hogar. ¿Por qué tenemos que hacer lo que los hijos jóvenes, incrédulos, carnales, mundanos, hacen? ¿No tenemos la autoridad? Ahora, ¿por qué no tenemos la autoridad? Porque no tenemos la solvencia. Por eso hoy escogí los Mislei, el libro de Proverbios. Mislei es hebreo. Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Melech Shlomo, Melech David. Para entender sabiduría, Jomá, Sofía y doctrina, didaje, didascalía, enseñanza, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, dique, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Proverbios del capítulo 1, del 1 al 5, o sea, Mislei, Ejad. ¿Cuántos pueden decir amén, hermanos? Sucede, queridos y amados en Cristo Jesús, agapetos, to Cristo Jesús, Cristo Jesús, to Jesús Teo, que aquí el rey Salomón, el Melech Lomo, nos enseña la sabiduría de Dios. Porque recuerdan ustedes que cuando Salomón se queda solo, muere el papá y él entra a ser el nuevo Melech Shlomo, el nuevo rey. Dios le pregunta: ¿qué quieres que te dé? ¿Sabe qué le dijo? No me dé riqueza para que no te deje por el dinero, por la riqueza. Ni me des pobreza para que no maldiga tu nombre. Y había una cláusula acerca de Salomón que le dijo a David: aunque tu hijo, ese que será rey, se aparte de mí, yo nunca me apartaré de él. Y aún pecare contra mí, dijo, yo le perdonaré. Fue Dios el que se lo dijo a David. Y Salomón, ustedes ya saben quién fue. El rey más rico, más sabio de la historia de la humanidad. El hombre más rico que los más ricos del mundo, que los Rockefeller, que aquellos Carnegie y todos los que, el más rico de todos los ricos.
Y Dios le dice, ¿qué quieres? Lo único que pidió fue sabiduría. ¿Cuántos piden sabiduría de Dios este día? Porque eso fue lo que pidió Salomón, sabiduría. Y si usted quiere tener sabiduría, aprenda a leer los proverbios. Porque aquí dice que los proverbios, la misley, le melech lomo, de Elohim, servirán para entender sabiduría, para tener el conocimiento. Pues recuerden que la sabiduría es el conocimiento adquirido a través de la inteligencia. Quiere decir que es muy inteligente el leer los proverbios de Salomón. Es muy inteligente someternos a leer esta escritura. En los argumentos introductorios escribo: el libro de Proverbios enfoca las enseñanzas prácticas y ortoprácticas. Faltó ortopráctico. Escríbalo ahí. Con las cuales podemos vivir realizados. Y cuando hablamos y proferimos el término realizados, que viene de realización o realizarse, nos estamos refiriendo a la realización personal, a un estado de felicidad, de gozo y de seguridad. ¿Qué quiere decir? Que quien lee los proverbios asegura su vida y se siente realizado. Porque ¿cómo se siente, valga la redundancia, usted, querido hermano y hermana, cuando tiene beneficios económicos, cuando tiene un buen conocimiento, cuando adquiere cosas materiales, cosas espirituales, intelectuales? Dígame, ¿cómo se siente? ¿No se siente mal? Se siente realizado, en un estado de felicidad, gozo y de seguridad, que si bien lo comparamos con la sotería, que es la salvación y que se refiere a la liberación, emancipación y protección. ¿Cuántos creen que están protegidos por Dios? ¿Cuántos creen que hay liberación en Cristo Jesús, Señor nuestro? Es por eso que el apóstol Pablo escribió: estando persuadidos en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Filipenses 1:6. Esto dice Pablo como dando a entender de que si tenemos la perfección de Cristo o estamos en el proceso de perfección cristológica, entonces nos vamos a sentir realizados, aunque no seamos perfectos todavía, aunque no seamos la gran cosa y aunque no seamos tan prósperos todavía, pero estoy en el proceso, entonces me siento bien. ¿Cuántos se sienten bien este día? O vienen mal, vienen enfermos, vinieron peleando, antes de venir al culto se pegaron una buena gritada para venir a la iglesia, ¿no es que no? ¿Cuántos vinieron voluntariamente? Diga gloria a Dios, ¿no? ¿Cuántos vinieron voluntariamente? Más alguno vino a la fuerza, pero hoy reconcíliese con Dios. Póngase a cuentas. Entonces su vida va a cambiar. Tenemos que aprender no a conformarnos, porque ahorita podemos estar en un estado como el resultado de nuestros trastornos, pero quiero resolver mi problema. Tengo problemas que me han trastornado, entonces voy a resolverlos. Voy a buscar de Dios, voy a someterme a Dios y voy a luchar por cambiar. Porque todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Diga, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. ¿Sí? Porque hay quienes aquí que no se han casado porque le tienen temor al matrimonio. Le tienen un miedo terrible solo de ver cómo vive el papá y la mamá o los demás. Entonces, mejor probemos a ver si sale, ¿va? Pero sucede que hay que tomar decisiones responsables. Y para eso tenemos que renunciar a nuestros trastornos. Y entonces vienen los proverbios. Y los proverbios producen sabiduría, entendimiento, capacidad de resolver problemas.
Por eso siempre he dicho que los hombres y mujeres de éxito son aquellos que todos los días se enfrentan grandes desafíos, resuelven grandes problemas y dan grandes aportaciones. Yo como ministro, como líder, no estaría realizado si no aprendo a resolver los problemas. Doy gracias a Dios porque he aprendido en esta pandemia, me enseñó mucho. Porque creen que ando en México, ando en Estados Unidos, ando en todo Guatemala, ando donde quiera, no me importa nada. Alaban el nombre del Señor, digan amén, ¿eh? Y si tenía que morir, moriría, no me importa. Porque estoy dispuesto, y como dice el apóstol San Pablo, yo sé en quién he creído. ¿Ya sabe usted en quién ha creído? ¿Usted cree en usted mismo o cree en su mamá o en su mujer? No, primero en Dios. Pablo decía creer en Dios. Porque no hay que ofrecer el producto si primero no se cree en quién lo hace. No vamos a ofrecer el evangelio a la persona si no cree. Si ni siquiera cree en Dios. Entonces por lo menos lo tiene que confesar que quiere aprender a creer en Dios. Porque se aprende. Por eso el Señor Jesucristo dijo, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y si algo pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Dele gloria al Señor este día. Dele aplauso a Él. Diga gloria a Dios. Diga gracias, Señor. Diga creo en ti, Señor. El término persuadido que se emplea en este pasaje de Filipenses 1:6 proviene de su homólogo griego koiné epoitos. Los sinónimos para esta forma verbal son estar confiados, estar asegurados, estar establecidos. Estando persuadido, las Biblias diferentes, una dice estando persuadido, la otra dice estando seguro y la otra versión dice estando confiado. Confiado, persuadido y seguro. Que el que comenzó en vosotros la buena obra, Él la perfeccionará. Cuando habla de perfección, hablamos de el andros teleión, de teleiosine, teleios. Porque el ser humano tiene que aprender. Todos hemos pasado luchas, pruebas. Tenemos tres terribles cosas que enfrentar: problemas, luchas y pruebas. Pero tenemos que enfrentarlas. No podemos desfallecer. Si no, es preferible la muerte. Porque cuando una persona siente que ya no puede resolver nada, significa que ya está muerto emocionalmente. Y si Pablo dice todo puedo en Cristo, y aquí dice estando persuadido, seguro, confiado, que el que comenzó, diga conmigo, Cristo comenzó la obra en mí. Dígase con la parte suya, Cristo ha comenzado la obra en usted. Es que no soy yo, usted no confía en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Si usted pone su confianza en el hombre, en un mes ya no va a estar en esta iglesia. Si usted pone su confianza en una gente porque cree que es un médico cirujano, como lo hace el ser humano que haga con el médico, creyendo en lo que él hace, pues confía porque es un médico y sabe lo que hace. Dentro del evangelio, el médico no soy yo, es Dios, es Cristo, es su palabra. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? ¿Cuántos han sido sanados por Dios? ¿Cuántos han sido santificados por Él? ¿Cuántos se están perfeccionando en Él? Sí, porque yo he escuchado creyentes, ay, esos hermanos, que estos aquí, y ellos no hacen nada. Los que más critican son los que más hablan. ¿Sí? Los que más critican son los más perezosos. Por eso cuidado con las utopías. Lo que hablo, eso debo cumplir.
Pero ahora, ¿por qué lo hago? Porque Cristo ha comenzado su trabajo en mí. Ustedes tienen que servir a Cristo porque Cristo es quien está trabajando en ustedes. Dígale que está a la par suya, sírvale a Cristo, pero haga algo pues, porque no sirve ni a Cristo ni a nadie. Al que le sirve de mala gana. ¿Y Cristo? Y es que el problema es que si no tenemos el conocimiento de Cristo en nosotros, no vamos a poder servirle a nadie bien. Y volveremos a nuestros trastornos. Por eso los proverbios, así que vivir realizado es vivir feliz, tal y como lo indica el término griego makarioi, que literalmente significa bienaventurado. En el hebreo es Ashre, que significa feliz, gozoso, makarioi en el griego. Por eso dice San Mateo 5:3 al 12, hablando acerca de las bienaventuranzas, y Apocalipsis 1:3 que dice, bienaventurado el que lee, Juana Ginoscón, dice. Y los que oyen, hoy acontes. Las palabras, la palabra acontes viene de acoe. Las palabras, los que oyen, literalmente, literal, esto es literal. Aquí no hay nada figurativo, figurado, simbolizado, simbólico. No, aquí es literal. Los que leen, dice primero, y los que oyen las palabras de la profecía y guardan caiterontes, las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Y cuando la Biblia habla del tiempo que está cerca, es porque nos recuerda: tu tiempo de vida es corto. Sencillo. Aquí no está hablando de la venida de Cristo. Aquí no está hablando de lo que muchos predicadores usan como caballito de Troya. Que Cristo viene, que Cristo viene, que Cristo viene y nunca viene. No. Aquí está hablando de la muerte. De la muerte. Hace unos días en una reunión se acerca una hermana y me dice: ore por mí, doctor, porque me diagnosticaron cáncer. Ya le dijeron que está muerta en vida. Porque el cáncer es una enfermedad terminal. Que a usted le pueden ofrecer que la usura sana cualquiera y que va a venir la sotería de mentira. Ahí solo si usted cree firme y cree de verdad, pero cree, va a sanar. Si no, va a demostrar que no cree y morirá. Porque al que cree, todo le es posible. Pero ¿en quién va a creer? Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios, Cristo, iglesia, hermanos. Entonces creemos. Esto es una parábosis. Porque el mismo Pablo y Silas le dicen a aquel carcelero: cree en el Señor Jesucristo. No dice cree en el pastor. O creen los miembros. Ay Dios, si yo creyera en ustedes ya no estuviera en el ministerio. De veras. Si ustedes creyesen en mí ya no estuvieran aquí. ¿Saben por qué mucha gente se va y viene y se va? Porque creen en el hombre. Entonces cuando miran al hombre se arruinan. Maldito el hombre que confía en el hombre. Eres maldito si creen en un hombre. Por eso te pueden decir muchas cosas. Y más cuando salen del corazón del hombre, escúchalas, pero no las aceptes. Pero las que salen del corazón de Dios, esas sí son verdaderas y son eternas y permanecen para siempre. Dele gloria a Dios. Así que el término Macarios o Macarioi puede ser, aquí puede cambiar, Macarios, Macarioi, Macarión, que significa, eso está en el origen del Nuevo Testamento, bienaventurado, feliz, dichoso, contento, alegre, realizado. Alabe a Dios porque no se oye.
Ahí está el verdadero asunto. Así que el término macarioía encierra toda una gama de palabras sinónimas que pueden hacer que tengamos un mejor apercibimiento de nuestra realidad objetiva, de nuestra verdad. Así que vemos cómo el Espíritu Santo guía al Melech Shlomo, al rey Salomón, y trasciende desde la Tanaj para poner por obra, ahí dice Tajat, pero es Tanaj, para poner por obra todos aquellos misley. Puede cambiarlo, es Tanaj. No es Tajak, es Tanaj. Ahí hubo cambio de escritura. Por eso también vemos que la exégesis es observación, interpretación y aplicación. Así que los proverbios no fueron creados como una retórica literaria, ni como una simple utopía política, porque desde luego que venían de un rey. ¿Me entiende? Desde luego que venían de un rey. Podía hablarse de política monárquica, ya está partidista, porque fíjense ustedes que cuando el rey David iba a morir, aparece un hijo que se llamaba Adonía queriendo quitarle el reino a Salomón. Pudo ser político porque cuando David estaba, Absalón se le levantó y lo quiso quitar y formó un partido político para poder derrocar a su papá. ¿Están escuchando? Y dentro de la iglesia puede haber políticos. Y el evangelio no es política. Si hay algo que no tiene nada, absolutamente nada que ver con el evangelio y la política. Porque hoy los gobiernos son democráticos, de elección popular. Los reyes no eran electos popularmente, ni por el pueblo ni por la gente. Por eso el proyecto de Adonías y de Absalón no prosperó. Porque Dios imponía los reyes. ¿Me entiende? Y viene Adonías y se quiso pasar de listo. Y viene el profeta y le dice: disculpa, Adonías, no es para ti, es para Salomón. Porque Salomón pidió sabiduría. ¿Cuánto dan gloria a Dios? En lugar de pedir riqueza. Mires, eso es sabiduría. ¿Por qué busca a Dios usted? ¿Por riqueza? ¿Por familia? ¿Por dinero? No, hermanos. Al evangelio se le busca por sabiduría de Dios. Y el que pide sabiduría se vuelve rico. El que pide sabiduría se vuelve poderoso, se vuelve exitoso, se vuelve creciente en todas las áreas integrales de su vida. Por eso vemos pues que los proverbios no fueron creados como una retórica literaria. Quise decir esto y escribir esto porque ustedes recuerdan en las enseñanzas teológicas históricas de la teología histórica se nos muestra que en el año 250 antes de Cristo, Filadelfo Ptolomeo, el que tenía la autoridad en esa época de Egipto, ordenó que todo el Antiguo Testamento, primero el Pentateuco y de ahí se vino hasta el Neviim y Ketuvim, se tradujese al griego koiné. Y no lo hizo para que hubiese poder dentro del mundo griego, un poder espiritual, sino para enriquecer la biblioteca más grande que existía en ese tiempo en Egipto, para enriquecer el conocimiento literario, porque sabía que el Antiguo Testamento, el Pentateuco, la Torá, era de gran beneficio literario para en ese tiempo los Ptolomeos. Pero nosotros no miramos tanto la retórica literaria o la riqueza literaria, sino miramos el contenido de conocimiento, el epignoseos, conocimiento de Dios, conocimiento de Cristo, conocimiento del Evangelio. Así que el libro de los Proverbios nos enseña no retórica, sino que son enseñanzas ortoprácticas, pues de nada sirve saber tanto
si no cumplimos nada. Así que el libro de los Proverbios es una teología totalmente bíblica y práctica, o como también podemos decir, una teología bíblica ética. Toda vez entendemos lo que al respecto dicen la concatenación teológica. No olvide que la palabra ética, taética, procede de etos, y aunque algunos la traducen como costumbres, debemos recordar que esta palabra es latina, que forma parte del léxico español castellano. La ética habla acerca de acciones prácticas que relacionan al creyente con su cristología. Porque desde luego que la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios, para Sagra Fecte Honestus, debemos entender que el libro de Proverbios es igualmente inspirada. El mismo espíritu que habla en el Antiguo Testamento habla en el Nuevo Testamento. Así que la ética proverbial nos enseña códigos, decretos y mandamientos que nos llevan a una vida realizada. ¿Cuántos se realizan en el Señor? ¿Cuántos están realizados en Dios? ¿Cuántos, aunque han pasado penas, luchas, pruebas, siguen exitosamente la vida? Si no es así, va a tener que buscar el éxito verdadero. El éxito que nace de la mente de Dios, de la mente de Cristo, a través de su palabra. Porque todos los que estamos aquí, que han ido alcanzando el éxito a través del tiempo, porque saben cuál es lo terrible de la gente que no se acerca a Dios, que lo que va a perder es el éxito. Lo que nunca va a alcanzar es éxito. Porque las cosas las quiere mezclar con pecado, con vicios, con maldades, con inmundicias. Entonces así no se puede. El verdadero crecimiento integral del ser humano se une a la palabra, al buen conocimiento, al buen entendimiento, a la obediencia a los padres. Por eso la Biblia dice: y volveré el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Tenemos que aprender. Si aprendemos a obedecer. Cuando a mí me preguntan: doctor, ¿por qué tanto éxito ha tenido usted? Porque aprendí a obedecer a mi papá y a mi mamá. Si mi papá a mí me decía: tírate en el piso, ahí me tiraba. Si nos podía dormir, si cuando íbamos hace unos días que pasé por Tejutla y todos esos lugares, me recordaba cuando mi papá a las 3 de la mañana nos levantaba y nos dormíamos en el piso entre la tierra, ahí las piedras de almohadas y todo. Si esto no comenzó fácil, esto de ir ahora hasta Tejutla, San Miguel, Iztahuacán, a Eschihuán, les contaba yo a los hermanos cómo bajábamos con mi papá a pie desde Los Pocitos hasta Tuiquea, 6 horas de camino a pie. Esto no fue fácil. Para montarse el caballo hay que saber montar, si no se baja corriendo, hermano. Por eso los hijos de Dios sabemos que nuestros procesos son exitosos, que no van a ir para atrás, van hacia adelante. ¿Cuántos lo creen? Aunque sea despacio, pero seguro. Y eso es la realización del ser humano. Aunque no de la noche a la mañana. Pero el problema de muchos y el temor de todos es principiar de nuevo. La gente prefiere estancarse que principiar, que volver a comenzar. La gente prefiere hacerse para atrás o quedarse en el mismo lugar que principiar de nuevo el proyecto que ha fracasado por falta de autorización divina, por falta de búsqueda de Dios. Porque aquello que no es de Dios poco a poco se va acabando. O se acaban las cosas o se acaba uno, hermanos amados. Pero miren cuánta gente vino aquí enferma, que pensaba ya morir, que pensaba que ya no iba a estar, y cómo el Señor les ha sanado, y cómo la gente fue librada del mal con esta pandemia infame. Seguimos vivos y con proyectos nuevos. Así es. Entonces, el Espíritu es el que habla en el Antiguo Testamento, habla en el Nuevo,
Así que la ética proverbial nos enseña códigos, decretos y mandamientos que nos llevan a una vida realizada. El libro de Proverbios es una declaración de cómo el padre le habla al hijo. Así que los Mishlei también forman parte de un libro que anuncia la venida del Mesías y que también hace énfasis en cómo los hijos de Dios por la fe que somos nosotros no debemos olvidar la ley del Creador. Fíjense que hay algo en el Antiguo Testamento que se llama paralelo de idea. Los escritores éticos dicen que Proverbios no tiene nada que ver con el Nuevo Testamento y con Cristo. ¿Cómo que no? Desde el momento que le dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. Dígame usted qué dice Cristo en San Juan 12. Yo no hablo mi propia palabra, ni mi propio mandamiento. Yo hablo el mandamiento que el Padre me dio. Quiere decir que aquí está hablando el Padre con el Hijo. Se representa al Padre con Cristo. Quiere decir que desde este momento se está profetizando acerca de Cristo. Todo el Antiguo Testamento es la anunciación del Redentor. Así que el libro de Proverbios en los Mishlei nos habla y nos anuncia la venida del Mesías y también hace énfasis en cómo los hijos de Dios, por la fe que somos nosotros, no debemos olvidar la ley del Creador. Hijo mío, no te olvides de mi ley, hebreo Torah, y tu corazón, hebreo Lev, guarde mis mandamientos, mitzvot. Proverbios 3:1, porque si usted sigue leyendo, porque aquí no cabe, porque en esta hojita no cabe todo. Pero si usted lee, dice, porque largura de días y años de vida y paz se te aumentarán. ¿Cuánto quieren más años de vida? ¿Cuánto quieren longevidad? Larga vida, pero una vida llena de paz, no de tormento, de angustia, de guerra mental, de problemas ideológicos. No peleando con todo el mundo. Porque ya vieron que el trastorno de limítrofe de personalidad es gente que pelea con todo porque o no quiere estar porque se siente malo o porque se siente muy bien y causa problemas. No, tiene que haber paz. Dígale que está a la par suya, usted tiene que ser emisor de paz, productor de paz. Saque esos trastornos, evítelos ya, que la palabra de Dios le guíe a toda verdad. Sí, porque hablamos del limítrofe, es que una persona llegue a un lugar a causar problemas. Se va a ese lugar causando problemas. Es un trastorno limítrofe de personalidad. No puede estar con las personas. Entonces evitémonos. Es cuando la palabra dice, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días, sigue diciendo, años de vida y paz. Eso lean en la Biblia y en su casa. Está bien largo. Se te aumentarán, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Y qué más dice? Y hallarás gracia y buena opinión delante de Dios y de quienes. No vas a caer mal, hombre. Hay gente que solo aparece en la casa y ya cae mal. Da miedo. Entonces ahí puede una serie de trastornos de personalidad en toda la casa. Hay personas que solo llegan a un lugar y solo los mira la gente y mejor salen huyendo, hermano, porque saben que son. Y eso está malo, porque cuando sean viejitos les va a ir muy mal. Cuando sean ancianos y llegan, les va a ir muy mal. Entonces la única forma es no olvidar la ley de Dios. La Torah, la Biblia, pues, en todas sus expresiones, Antiguo, Nuevo, Biblos, Geneseos, lo que sea. Solo la palabra de Dios nos puede dar vida. Quiero hacer énfasis que este pasaje es un paralelo escatológico de ella con el Nuevo Testamento, que obviamente en aquella época no existía escrito, pero sí estaba en la mente del Creador. Es que miren, no se puede decir teológicamente o escritural homiléticamente que Proverbios no tiene nada que ver con el Nuevo. Claro que sí, porque Proverbios fue escrito antes.
Entonces lo único que hay que saber hacer es exégesis de interpretación, lo que estoy haciendo. ¿De quién habla el capítulo 3? Del Padre y de Cristo, de David y Salomón, de usted y su hijo, y de su papá y usted. Esta es una aplicación teológica, porque estamos hablando, la Biblia es una regla general que todos tenemos que cumplir, y el que no lo cumple le va mal. Así es. Por eso sería irónico que alguien pretendiera atacarnos diciendo que no se puede aplicar de manera escatológica la Escritura. Si todo el Antiguo Testamento es escatología, es profecía del Nuevo Testamento. Por eso Tertuliano decía, en el Antiguo, el Nuevo se esconde. O sea, en el Antiguo Testamento, repita conmigo, en el Antiguo Testamento, el Nuevo se esconde. Y en el Nuevo Testamento, el Antiguo se revela. Porque todo lo que Cristo habló está en el Antiguo Testamento. ¿Me entiende? Todo lo que habló Pablo, el apóstol San Pablo, está en el Antiguo Testamento. Todo lo que usted mira en 1 Corintios se encuentra en Deuteronomio. Y es ahí donde la gente no entiende. Más los de la gracia, creciendo en gracia, como quien dice creciendo en pecado, ¿va? No. Todo lo del nuevo está en el antiguo y todo el antiguo está en el nuevo. El apóstol San Pablo, por eso muchos judíos lo tratan de traidor, porque él, sabiendo toda la ley, le cree a Cristo. Entonces nosotros tenemos que hacer un balance, un punto de equilibrio en el antiguo y el nuevo, y hacer escatología, crear paralelos de idea, paralelos de pensamiento, paralelos de texto. Ahí están. Entonces, Proverbios nos habla de Cristo, es la anunciación de Sote, porque dice, y será como medicina. ¿Para qué? Salud para tu carne y medicina para tus huesos, dice la antigua versión. Y viene algo que es muy importante. Si usted mira a Jeremías 33, 3 y el 6 que dice, y yo traeré sanidad. Se sigue hablando. ¿A quién se refiere? Y medicina. A Cristo. Por eso el mismo Isaías en el capítulo 53 dice, y Él mismo llevó nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias. Y nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Eso es. Es que estudiar la Escritura no es fácil. Entenderla no es fácil, pero aquí la estamos interpretando. ¿Y a quién se refiere en Isaías 53? A Cristo, en sus llagas que hubo sangre. Y nos dice 1 Juan 1, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por eso si usted está caidito, está alejado de Dios, es incrédulo, pues acérquese a Cristo. Porque si no va a morir en sus delitos y pecados. Nadie lo va a poder salvar, solo Cristo. Solo Cristo. Él me tiene salvo a mí, tiene salvo a esta gente, salvo de todo. Por eso el Antiguo Testamento es la anunciación del agorazo y del hexagorazo. La palabra agorazo y hexagorazo son dos palabras que vienen de agora, que en griego bíblico significaba el lugar donde se reunía la gente a platicar, el agora, y que de ahí se le llama mercado. Si usted va a Grecia, a Macedonia, agora es el mercado. Entonces viene, y nosotros estábamos vendidos por el pecado en el mercado del mal, pero viene Cristo y nos compra con factura, con escritura, y nos saca del agora del pecado y nos trae a su gracia, a su salvación, a su redención, a su vida eterna en el Zoén Ayonión. Por eso todo creyente debe venir con el deseo de aprender y no solo a sentarse, ¿verdad? Como un morón inepto.
Porque hay gente que es morona. El morón es aquel que de coeficiente intelectual solo maneja del 59 al 70. Y dice que está en un lugar y esperando a ver qué hablan, qué dicen. Y dicen algo que no le gusta. Eso es un morón. Psicológicamente está mal. Y tiene que ir enderezando esa situación porque se asocia a un trastorno y con el tiempo puede ser un loco. Yo conozco gente que vino aquí de 60, 70 años que comenzó siendo morona de joven y siguió teniendo esas acciones y reacciones y con el tiempo unió a trastornos esquizoides, a trastornos paranoides y enloquecieron, esquizofrenia. Y recuerde que ese cerebro envejece. Por eso hay que darle neuroplasticidad. Usted dirá, ¿ya qué vengo aquí? Pues dele neuroplasticidad, aprenda un poco del estudio, no es nada más lo lea. Váyase a su casa y aprenda algo. Alaban el nombre del Señor, aprenda algo. Dele neuroplasticidad a ese cerebro viejo que tiene, hermano. De veras. Porque se le está acabando los éxitos que debería tener. Una persona que no maneja neuroplasticidad se queda igual, no aprende, ni siquiera malas palabras. Porque hay gente que ni malas palabras sabe. Hay unos que saben muchas y es lo único que aprenden. Y es lo único que habla. Por eso están mal, porque solo lo malo aprenden. Hay que aprender la escritura. Hay que aprender a no ser un morón. Hay que aprender, hermana, amiga, amigo, a no causar problemas cuando no son necesarios. No hay que hablar mejor. Por eso dice que cuando se come no se habla. Y mi papá, cuando nosotros nos sentábamos a comer, ni una mosca. Yo creo que se oía más el ruido de las moscas. Hoy salen problemas en la casa, cuando estamos comiendo, cuando estamos hablando con la gente, no nos entendemos y los morones empiezan a trabajar. ¿Cuántos morones hay aquí? Hagamos el análisis antes de tomar la cena del Señor. ¿Por qué no nos reconciliamos? Y le decimos, Señor, ten piedad de mí porque yo soy esa persona. Cada vez que me siento en la mesa causo problemas, hablo tonteras y si me dicen algo me enoja, siento que me paran los pelos y las orejas se me ponen tiesas. Es bueno cambiar. Si quiere tener éxito, porque supóngase, hay mujeres que tienen éxito por el hombre que tienen y hombres que tienen éxito por la mujer que tienen. Si ese hombre se dejara morir, oiga lo que le voy a decir, ¿qué pasaría con esa mujer? Si esa mujer se llegara a morir, ¿qué pasa con ese hombre? Entonces ahí es donde hay que pensar. En la vida no hay que decir, ya lo sé todo, Dunning-Kruger. En la vida no hay que decir, yo lo puedo todo, no. Todo lo puedo en Cristo. Pero cuidado con lo que piensas, con lo que hablas, cuando estás con los demás. Amén, hermanos. Vaya, a los viejitos se los dejamos pasar porque ya son viejitos. Pero a usted que es cuarentón, que es cincuentón, que es treintón, ¿verdad? Y tentón, dijo un hermano por ahí. A usted sí hay que exhortarlo a tener cuidado. Porque va a tener muchos problemas en su familia. Va a tener muchos problemas. O se acaba, o acaba lo que hace, o se va. Y yo creo que, como me dijo un día una hermana, allá abajo venía, doctor me dijo, yo ya no voy a ir con esas hermanas porque son muy chismosas. Entonces le digo yo, hermana, ¿no será que usted es la chismosa y por eso ya no quiere ir? Porque puede darse eso. Y no es que sean chismosas, son morones. Sociológicamente la persona que es así es un morón. Está en casa y está callado, no dice nada. Pero solo dicen algo y explota. Y causa muchos problemas. Evítelos. Cállense. Nadie hable. Comer es comer. ¿Saben qué le decía a los ministros yo? Que gloria a Dios, yo no tengo ese problema. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Están contentos o?
paramos aquí y yo me voy porque a la larga usted no tiene la obligación de escucharme a mí. Yo simplemente, yo sabe en dónde veo la gloria cuando ando en las montañas, cuando ando con esa gente. Ahí miro una gloria terrible, porque la gente me acepta en sus casas, en sus montañas, y me siento contento, realizado. Esa es la verdad. Pero yo le digo algo, trate de no causar problemas. Hay tiempo para todo. Le decía a los ministros, y se lo voy a repetir porque yo sé que algunos no me miran porque saben lo que les digo. Pero el asunto es que le dije a los ministros que hay un problema en los seres humanos. Yo alabo al Señor por ustedes. Lo digo así. Porque saben ustedes que hay iglesias donde el ministro está predicando y el hermano leyendo la Biblia. Ese es un morón. Porque después de que termine el mensaje, estoy seguro que ese va a criticar el mensaje. Y va a causarle problemas a la familia. Por ejemplo, si usted sale de aquí, no le gustó el mensaje, llega a su casa y dice, ¿para qué me llevaste ese mensaje? No me gustó. Va a empezar a pelear con su familia. Y no es necesario. ¿Por qué no cierra la boca mientras almuerza, mientras cena, mientras duerme? Trate de cerrarla porque también ese es otro problema. Ronca demasiado. ¿Verdad? Tenemos que tener mucho cuidado. Esto es para practicarlo. Los proverbios es para darnos sabiduría. Entonces, en las iglesias habían hermanos que el ministro predicando y ellos hincados orando. La ministra hablando y la hermana hincada orando o leyendo la Biblia. Eso no es mala educación. No, ese es un trastornado morón que tiene problemas mentales. Entonces, ustedes tienen que tener muchísimo cuidado porque eso afecta a la iglesia y le afecta a usted. Hay hermano que dice, hoy no voy al culto, andate vos porque yo me siento mal con Dios. Se sienten mal porque son morones, donde quiera van, callados, pero atacan cuando menos lo esperamos. Aparte del límite de personalidad, trastorno límite o limítrofe de personalidad, ese no, ese está ahí hablando, ese está hablando. Pero le dan un beso, cree que lo están traicionando ya y se empieza a alejar. Llega a quitar la par suya, cuídese de todo eso. Va a comer, cierre la boca. No hable. Cuando deje de comer, entonces hable con quien quiera. Si el ministro está predicando y usted está leyendo la Biblia, usted es un morón y puede ser hasta un enfermo mental si tiene los dos trastornos. Pero si no, dele gloria a Dios este día y alabe el nombre del Señor. El asunto es que el libro de los Proverbios es un libro sapiencial. Cuando se habla de la Torá, cualquiera piensa solo en el Antiguo Testamento, pero bajo la cristología del Nuevo Testamento somos llevados a San Mateo 5, donde está el decálogo del nuevo pacto, Jecainé diateques. Nosotros podemos ver que en San Mateo 5 está el paralelo exegetizado de la Torá. Por eso le llaman el decálogo del Nuevo Testamento a San Mateo 5. Así que Proverbios se convierte en la anunciación escatológica del conocimiento cristocéntrico, cristológico, cristobíblico. Porque muchos detestan el conocimiento. La gente no entiende que el libro de Proverbios es puro epignoseos teológico, puro conocimiento de Dios, dado a un rey, a un hombre de éxito. Por eso yo les digo, no se junten, oigan hermanos, no se agarran del complejo de inferioridad. Porque ¿saben cuál es el problema de mucha gente? Que no tiene éxito, no tiene mejoría en nada y todo. Y se junta con personas de menos éxito que ellos todavía. La Biblia dice, júntate con sabios y sabio serás. Si a usted le gusta juntarse solo gente que no sabe nada, está mal.
Tiene que juntarse con personas que tengan conocimiento bíblico, conocimiento teológico, con conocimiento científico, psicológico, pedagógico, gente que sepa, pero que sepa, no un Dunning Kruger, un aprendiz, no un tonto. El aprendiz aprende y ese está escuchando y no habla ni dice nada porque está aprendiendo. Pero el tonto habla un montón de cosas y aunque hable cosas que ni sabe, solo las habla porque otro las dice, porque se las inventa. Entonces, que júntense con personas que tengan